Hola, soy Marlon Ceballos y en este video tutorial les voy a mostrar una función muy interesante que está incluida en Adobe Premiere que se llama edición basada en texto. Tengan en cuenta, sin embargo, que al día en el cual estoy grabando este video tutorial, esa función está incluida solamente en la versión beta de Adobe Premiere. Sin embargo, es muy probable que dentro de poco Adobe incluya esta característica en la versión final de Adobe Premiere. Si ustedes no quieren esperar a que esta característica sea incluida en la versión final de Adobe Premiere, pueden probar la versión beta y probar esta característica. Para tener acceso a la versión beta, simplemente abren la aplicación de escritorio de Creative Cloud y dentro de este listado o este menú de la parte izquierda van a buscar una sección que se llama Beta Apps o Aplicaciones Beta y en el listado de aplicaciones que aparece en la parte derecha van a buscar Adobe Premiere. Yo ya tengo instalada la aplicación Beta Premiere Pro, entonces en la parte derecha tengo este botón que dice Open o Abrir. Pero si ustedes aún no tienen instalada esa aplicación beta, entonces en vez de este botón van a ver un botón que dice Install o Instalar. Voy a cerrar esta ventana y como pueden ver, actualmente tengo abierta la aplicación Premiere Pro Beta. Voy a ir al menú de la aplicación. Si ustedes están trabajando en Windows, pueden ir al menú Edit o Edición y vamos a encontrar un submenú que se llama Settings o Ajustes y una opción que se llama Transcriptions o Transcripción. Si selecciono esta opción, entonces dentro de la ventana Preference o Preferencia voy a tener seleccionada la categoría Transcription o Transcripción y tenemos unas opciones de preferencia que corresponden a esa característica, a la transcripción. La transcripción de texto es una característica con la cual ya Adobe ha estado trabajando desde versiones anteriores de Adobe Premiere. Es decir, nosotros actualmente podemos hacer transcripciones del audio que haga parte de un clip o de varios clips. Lo interesante en este caso es que tal como podemos ver en esta ventana de preferencias, nosotros podemos decirle a Premiere que transcriba de forma automática los clips. Puede ser los clips que nosotros agreguemos a un sequence o a una secuencia, o pueden ser los clips que importemos dentro de nuestro proyecto. Y más hacia la parte inferior, también muy interesante, nosotros podemos decirle a Premiere que detecte de forma automática el idioma del audio que va a transcribir. También podríamos decirle específicamente el idioma con el cual nosotros vamos a trabajar, pero puede ser que nosotros trabajemos con videos que tengan múltiples idiomas, entonces esta función pues sería interesante en ese caso. Yo no voy a dejar marcada ninguna de esas dos opciones porque esto vamos a hacerlo mediante otra ventana. Entonces voy a salir de esta ventana de preferencias presionando la tecla escape sin hacer ningún tipo de cambio. Y ahora voy a crear un nuevo proyecto. Entonces bajo el menú File o Archivo, submenú New y aquí tenemos el comando Project o Proyecto y podemos utilizar también el atajo de teclado. Comando Option N o Control Alt N si estamos trabajando en Windows. Voy a seleccionar entonces ese comando y se abre esta ventana de creación de nuevo proyecto. Entonces, desde este menú yo voy a seleccionar la ubicación donde voy a guardar este proyecto. Voy a guardarlo en esta carpeta que pues tiene un nombre un poco extraño, XXX, es la forma como yo nombro las carpetas temporales que voy a utilizar para un ejemplo y no más. Y en el nombre del proyecto yo voy a colocar TMP o temporal. Más hacia la parte derecha encontramos también este menú desplegable desde donde nosotros podemos seleccionar un proyecto que ya hayamos creado y ese proyecto lo puedo utilizar como un template o como una plantilla. Posteriormente, seguramente en otro video tutorial les voy a explicar esta característica. Ahora, en la parte derecha nosotros podemos hacer el proceso de copiar medias o copiar los medios. En este caso no lo voy a hacer. Puedo crear un nuevo bin o una nueva bandeja, que son esos folders o esas carpetas dentro de Adobe Premiere. Tampoco lo voy a hacer. Y aquí tenemos la opción para crear una nueva sequence o una nueva secuencia. Tampoco voy a crear una nueva secuencia. Pero más hacia la parte inferior encontramos esta opción de transcripción automática. Entonces yo voy a marcar esta opción.
Me pregunta el lenguaje. Yo voy a dejar la opción por defecto que es en inglés, pero le voy a decir que quiero que detecte de forma automática el lenguaje del audio que vaya a transcribir. Más hacia la parte inferior, entonces dice cuáles son las preferencias de la transcripción. Si quiero que transcriba solamente los clips que agregue a una secuencia o todos los clips que yo he importado. Yo voy a dejar la opción para que transcriba todos los clips que yo he importado. Entonces, nuevamente, activé la transcripción automática. Le dije a Premiere que detectara automáticamente el idioma del audio que voy a transcribir y le dije que transcribiera todos los clips que yo vaya a importar. Entonces finalmente hago clic ahora en el botón Create o Crear que se encuentra en la parte inferior derecha de esta interfaz y aquí tenemos nuestro nuevo proyecto, un proyecto totalmente vacío. La interfaz que tenemos en este momento hace parte de este workspace o de este espacio de trabajo que también es nuevo, que se llama Text-Based Editing o edición basada en texto. Por ese motivo seguramente es una interfaz que es un poco diferente a lo que ustedes están acostumbrados. Sin embargo, tenemos exactamente los mismos paneles. Tenemos aquí el panel Project o el panel Proyecto. En la parte media superior tenemos este panel Source Monitor o Monitor de Origen. También en la parte más hacia la derecha tenemos el Program Monitor o el monitor del programa. Y en la parte inferior tenemos el Timeline o la línea de tiempo. Entonces voy a hacer un doble clic en el Project Monitor o monitor del programa y voy a importar este archivo de video MP4. Hago clic. Y ahora voy a crear un sequence o una secuencia a partir de ese archivo. Entonces lo arrastro al timeline o a la línea de tiempo y voy a eliminar este contenido porque solamente quise crear ese sequence o esa secuencia con los mismos ajustes de este clip de video. Ahora, voy a hacer un doble clic sobre este clip de video y esto automáticamente abre este clip dentro del Source Monitor o el monitor de origen. Pero lo más interesante es que en la parte izquierda de esta interfaz tenemos el panel Text o Texto y tenemos esta pestaña Transcript o Transcripción. Y como cuando creé este proyecto le indiqué a Adobe Premiere que hiciera la transcripción de forma automática y detectara automáticamente el idioma, observen que ya tenemos la transcripción del audio de este clip de video. Voy a reproducir el contenido de ese clip de video. La tercera característica que quiero mostrarles respecto a las diferencias entre los lentes, como pueden ver, existe un vínculo dinámico entre esa transcripción y el contenido de video. A medida que reproduzco el contenido de ese clip de video, entonces se van resaltando los textos que corresponden a el audio en tiempo real. De manera que la transcripción ya está creada. ¿Qué podemos hacer con esta transcripción? Podemos hacer, por ejemplo, correcciones. Entonces, aquí no es ultra width, sino ultra wide. Podemos entonces incluso corregir si esa palabra se presenta en varias ubicaciones de esta transcripción y tiene el mismo error, entonces podemos hacer esa corrección de forma general también. Podemos, por ejemplo, indicar si quiero que estén marcadas las pausas, es decir, los momentos donde dejé de hablar. Para eso simplemente hago un clic en este botón en la parte inferior derecha de este panel Text o Texto y observen que oculto y muestro las pausas. Y de hecho, yo puedo configurar el tiempo de esas pausas. Entonces hago clic en estos tres botones, se despliega este menú, submenú pausas o pausas y observen que aquí puedo decir configurar la longitud de las pausas. Entonces, si arrastro hacia la parte izquierda, observen que la longitud de esas pausas es muy pequeña y por ese motivo entonces tengo más pausas marcadas. Si arrastro hacia la parte derecha, la longitud de esas pausas son más extensas para que puedan ser marcadas y por ese motivo observen que ya no hay pausas marcadas. Yo voy a hacer clic en este botón Cancel o Cancelar de esta ventana porque no quiero hacer ninguna modificación en particular y voy a volver nuevamente a este menú. Entonces hago un clic y por acá tenemos una opción que se llama Exportar. Observen que esas opciones se encuentran dentro de este submenú, Export o Exportar, y podemos exportar la transcripción, podemos exportar esa transcripción en este archivo CSV o podemos exportar esa transcripción como un archivo de texto.
Lo interesante cuando exportamos esa transcripción como un archivo de texto es que podemos enviarle ese archivo a otra persona para que se encargue de hacer las correcciones de la transcripción, es decir, que corrija los posibles errores de transcripción. Dependiendo de la calidad del audio, de la forma como la persona hable, si habla de forma rápida, si no habla vocalizando bien, etc., podríamos encontrar algunos errores y esa persona podría encargarse de esos errores. Cuando ya esté corregido ese archivo que le envié a esa persona encargada de las correcciones, entonces esa persona me manda nuevamente el archivo de texto y lo que voy a hacer es que en este mismo menú, en el submenú Import o Importar, vamos a encontrar este comando, Import Correct Transcript o importar la transcripción ya corregida y se va a hacer el reemplazo en la transcripción que tengo en este momento dentro de este panel. Bien, todo esto está muy interesante, pero ahora sí vamos a ver la función correspondiente a la edición basada en texto. Entonces, supongan que yo quiero generar un trailer a partir de ciertas secciones de este clip de video. El clip de video, como les dije, tiene una duración más o menos de 4 minutos, pero yo quiero hacer un trailer muy corto a partir de secciones de este clip de video. Entonces, lo que normalmente yo suelo hacer, o que solemos hacer más bien, es definir un punto de entrada, definir un punto de salida y posteriormente, mediante estos botones o mediante los atajos de teclado, nosotros hacemos la inserción de esta sección del clip dentro del sequence o de la secuencia. Por ejemplo, voy a presionar la tecla coma y observen que automáticamente se agrega esa sección del clip que nosotros hemos definido con este punto de entrada y con este punto de salida. Ese es el flujo de trabajo normal. Yo voy a hacer utilizando el atajo de teclado comando Z o control Z. Observen que ya no tengo la sección del clip dentro del sequence o de la secuencia y tampoco tengo definido el punto de entrada y el punto de salida. Lo que voy a hacer es justamente la edición basada en texto y observen cómo lo voy a hacer. Entonces, voy a basarme en la transcripción para definir cuál es la sección que yo necesito agregar al sequence o a la secuencia. Voy a seleccionar esta primera parte, desde donde dice la tercera característica y finaliza compresión de perspectiva. Después de seleccionar, observen que automáticamente tengo seleccionado este botón que permite de forma automática definir puntos de entrada y de salida dentro de este clip de video. Observen, aquí tenemos los puntos de entrada y de salida. Si yo desmarco este botón, entonces no se va a hacer esa selección o esa definición automática del punto de entrada y del punto de salida. Por eso lo debo tener entonces marcado. Ahora, después de tener marcado esta opción que está marcada por defecto y después de definir la sección que necesito, entonces puedo utilizar estos iconos para insertar o para sobreescribir, o puedo utilizar el atajo de teclado si lo necesito. Entonces voy a utilizar en este caso este icono para insertar y observen que nuevamente tenemos la sección de ese clip de video dentro de este sequence o dentro de esta secuencia. Ahora quiero otra sección de ese clip. Por ejemplo, voy a seleccionar esto. Empieza con esto, se llama compresión y finaliza nosotros vamos a anotar. Voy a utilizar el atajo de teclado, en este caso la tecla coma y ya agregué también esa sección. Y voy a seleccionar ahora esta parte. Cuando estoy utilizando y finaliza fotografiando paisajes. Presiono la letra coma nuevamente y aquí tenemos entonces esas tres secciones que hacen parte ahora de este sequence o de esta secuencia. Vamos entonces a reproducir para verificar qué fue lo que obtuvimos. De hecho, observen que cuando tengo seleccionado este panel timeline donde se encuentra el sequence o la secuencia, entonces dentro de esta pestaña transcript o transcripción tenemos la transcripción, pero solamente de las secciones correspondientes, las cuales he agregado como parte de este sequence o de esta secuencia. Voy a reproducir entonces el contenido. La tercera característica que quiero mostrarles respecto a las diferencias entre los lentes corresponden a algo que se llama la compresión de perspectiva. Esto se llama compresión de perspectiva
y es algo que nosotros vamos a notar cuando estoy utilizando lentes tele como el 2X y el 3X. Esto también lo podemos ver si estamos fotografiando paisajes. Como se pueden dar cuenta, funcionó perfectamente esa edición teniendo en cuenta el texto que yo había seleccionado anteriormente. Generalmente, este tipo de ensamble o de edición basada en texto la utilizamos cuando estamos haciendo el ensamble inicial, la definición inicial de las secciones que van a ser parte del sequence o de la secuencia. Posteriormente, nosotros hacemos ajustes a esas definiciones, a esas secciones. Por ejemplo, yo quiero que este primer clip, mejor, sea un poco más extenso. Entonces voy a presionar la letra B dentro del teclado. Esto hace que cuando me acerque al final de esta sección o de este clip, me aparezca este icono y yo pueda extender o recortar un poco la duración de ese clip de video. Entonces voy a extenderlo, arrastro y observen que no solamente extendí la duración, sino que también ahora aparece el texto correspondiente a la transcripción de esa sección. Ya sea que yo amplíe el tiempo de este clip o ya sea que yo recorte el tiempo de ese clip, la transcripción se encuentra vinculada y de forma dinámica entonces va a actualizarse para reducir el texto que hace parte de esa transcripción o para aumentar el texto que hace parte de esta transcripción. Esta es entonces la característica de edición basada en texto. Como les dije anteriormente, no olviden que es una característica que al día de hoy hace parte de la versión beta de Adobe Premiere, pero que pronto seguramente estará disponible en la versión final. Espero que puedan experimentar con esta función, espero que les guste. Si les gustó el video, denle un like, consideren suscribirse al canal y nos vemos en un próximo video.